Iglesia de Dios Bíblica, Toronto, Ontario, Canadá. Anteriormente hemos dedicado varios sábados a las obras de ley, o si somos salvos por fe o por las obras de la ley. Ahora vamos a analizar qué sucede con las obras de fe, puesto que si las obras de la ley no salvan, y efectivamente no salvan, entonces, ¿qué sucede con la fe? ¿Cómo es que la fe nos salva? Leamos Efesios 2:10. Nos dice: porque somos hechura suya, de Dios, de Jesucristo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Comparemos esto con Santiago 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Estimado amigo y hermano, ¿cree usted que la fe sola le puede salvar? Si las obras de la ley no le salvan, entonces ¿podrá hacerlo acaso la fe? Leamos lo que dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una vez que nosotros hemos reconocido que somos pecadores y que Cristo pagó en nuestro lugar con su vida la muerte que nosotros merecemos, por la gracia de Dios lo hizo, y una vez que le hemos aceptado como nuestro Salvador, nos hemos arrepentido de quebrantar la ley de Dios, hemos aceptado su gracia, ¿qué debemos hacer? Corintios nos dice que ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Qué hacen las criaturas nuevas? ¿Acaso no hacen nada? ¿O simplemente nacen y después se mueren? Leamos lo que dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aparentemente, entonces, esto contradice a lo que dicen otras escrituras, o más bien a lo que dicen los teólogos, que por obras nadie va a ser salvo. Entonces, ¿por qué Cristo personalmente insiste que otros vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos? Si las obras no nos salvan, ¿para qué las vamos a hacer? Aparentemente es una contradicción, pero vamos a examinar que en realidad no existe contradicción entre ser salvos por la gracia de Dios, obedecer la ley de Dios, que es precisamente obras de fe, y las obras de la fe precisamente. Leamos de nuevo Efesios 2, versículo 8 al 10. Estamos leyendo diferentes pasajes donde se menciona obras, buenas obras, para que tengamos una idea general del tema que estamos tratando y examinemos cuáles son las obras de fe. Efesios 2, 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nos está diciendo que nosotros somos salvos por la pura gracia de Dios, por fe. Pero esta fe no la producimos nosotros, viene de Dios, es un don de Dios. La gracia es un don de Dios, la fe es un don de Dios. El versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si Dios preparó determinadas obras para que las hiciésemos, entonces
Si hemos recibido la gracia de Dios y queremos permanecer en ella, debemos hacer esas obras que Dios preparó de antemano, y es lo que vamos a examinar. ¿Cuáles son las obras de fe? Mientras nosotros no entendamos cuáles son las obras de fe y por qué se producen, entonces no podemos producir los frutos del Espíritu de Dios, sino los frutos de la carne. Leamos lo que dice Gálatas 5, 19 al 21. La persona que quebranta la ley de Dios no puede producir los frutos del Espíritu de Dios, ni puede producir buenas obras. La razón es simple, porque manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, escribe Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que viven de acuerdo a los que viven bajo pecado, los que producen este tipo de frutos que acabamos de leer, los que producen las obras de la carne, están sentenciados a muerte. Eso es lo que nos dice el pasaje. ¿Por qué? Porque el que no tiene el Espíritu de Dios no puede producir buenos frutos. Nadie puede dar buen fruto si no tiene el Espíritu de Dios. Ahora, Jesucristo es el único camino de vida y Él es el que nos indica qué es lo que tenemos que hacer para andar precisamente en ese camino. Leamos lo que dice Tito 3:8. Nos dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, nótelo, los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. De modo que hay cierto tipo de obras que son buenas, que los que tienen la fe de Jesucristo están obligados a efectuarla. De otra manera, no van a producir el fruto que requiere Dios y que Jesucristo nos ha enviado. Tenemos que entender que una vez que hemos comprendido el verdadero evangelio, no un evangelio al 50%, estoy hablando del verdadero evangelio, la gracia de Dios, el evangelio que nos enseña que todos nosotros somos pecadores, que merecemos la muerte, que Dios por su gracia y misericordia envió a Jesucristo a morir en nuestro lugar para pagar nuestros pecados, borrarnos la maldad y convertirnos en hombres nuevos a través de el arrepentimiento y el Espíritu Santo en nosotros, para que algún día heredemos la vida eterna y el reino de Dios. Ese es el verdadero evangelio al 100%. Leamos lo que dice 2 de Corintios 6:1 y versículo 2. Dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Note que algunas personas pueden recibir en vano la gracia de Dios. Eso dice la Escritura, porque dice, fíjese bien, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si usted ha entendido lo que hemos ido hablando hasta este momento, tomado directamente de las Escrituras, entonces es el día de salvación para usted. La gracia de Dios llega a sus puertas y usted
no puede y no debe recibirla en vano. Note también lo que dice Primera de Corintios 15:10. Primera de Corintios 15:10, Pablo escribe así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amigos y hermanos, es necesario que entendamos que cualquier cosa buena que hagamos es debido a la gracia de Dios, y nosotros tenemos que hacer producir los frutos de la gracia de Dios, que son los mismos frutos de la fe, porque de otra manera sería en vano. Una vez que hemos sido justificados por fe, porque la salvación es por fe y la justificación es un regalo que viene del Padre, una vez que hemos sido justificados por fe, de acuerdo a Romanos 3, 27 al 28, debemos desarrollar las buenas obras a las cuales hemos sido llamados según lo que leímos anteriormente en Efesios 2:10, y, como dice Pedro, no nos dejarán apartarnos del camino que es Jesucristo si perseveramos en bien hacer. En otras palabras, aquellos que han recibido la gracia de Dios, el perdón de los pecados y el Espíritu de Dios, deben de producir los frutos del Espíritu de Dios a través de las obras de la fe para no apartarse del camino. Quienes no hacen las obras de la fe se apartarán, como lo vamos a ver, del verdadero camino de Dios, y en determinado momento regresan al paganismo o a la vieja manera de vivir. Pero la pregunta es entonces, ¿cuáles son esas obras de fe que debemos de hacer? Hay tres escritores, apóstoles. Santiago se refiere en su epístola a la fe, mientras que Pedro se refiere a la esperanza, a Jesucristo y a la vida eterna, y el apóstol Juan concluye sobre el amor. Luego, fe, esperanza y amor en conjunto conforman las obras de fe que debemos hacer, pero estas obras de fe en realidad están construidas una después de la otra. Leamos lo que dice en 2 de Pedro 1, 5 al 7. Note lo que escribe Pedro. Vosotros, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene esos frutos de la fe, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esas cosas, las obras de fe, no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada, nótelo, amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De modo que, si usted desea entrar a la familia de Dios y el reino eterno, debe de hacer las obras de fe. Ahora vamos a analizar una por una, un poco lacónicamente, cuáles son esas obras de fe y cómo es que las cumplimos. Para esto es necesario que recordemos que la carne no puede entender las cosas que son de Dios porque le son locuras, según lo que dice Romanos 7, 8. ¿Y por qué? Porque para entender las cosas que provienen de Dios y sobre todo las obras de la fe, se requiere el Espíritu de Dios en cada uno para poder producir
las obras de fe que nos han sido dadas a través de la gracia de Dios. De modo que el que produce las obras de la fe, los frutos del Espíritu en él serán visibles. ¿Cuáles frutos? ¿Cómo puede usted reconocer a un verdadero cristiano? Lea lo que dice, por favor, Gálatas 5, 22 al 23. Allí están los frutos de un verdadero cristiano y la manera como se puede reconocer a un verdadero cristiano. Gálatas 5, 22 al 23 dice: mas el fruto, el producto del Espíritu es amor, gozo, paz, totalmente lo opuesto a las obras de la carne, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjese bien, en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, no hay ninguna ley que prohíba tenerlas. Más bien, el Espíritu de Dios produce esos frutos en los verdaderos cristianos. De modo que, para que estos frutos sean visibles en un cristiano, el cristiano tiene que saber cuáles son las obras de fe que debe de hacer. Y precisamente vamos a reexaminar, o más bien examinar en un poco de detalle, segunda de Pedro 1, 5 al 7. Leámoslo nuevamente y ahora sí vamos a entrar ya un poco más en detalle. El versículo 4 primero, por favor, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Note, los que hacen las obras de la fe es porque ya participan de la naturaleza de Dios. ¿Cómo? Cuando usted se arrepiente de sus pecados, acepta el sacrificio de Cristo en pago por sus pecados pasados y se compromete en un pacto solemne con Dios a no pecar más, entonces recibe justificación por parte del Padre gratuitamente y el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es la naturaleza de Dios en usted. A partir de ese momento, como una nueva criatura, está obligado a producir las obras de la fe, a como nos dice el versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, fíjese bien, añadid a vuestra fe virtud. Debemos de tener fe primero, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La pregunta es, ahora debemos de añadir a nuestra fe virtud. Virtud es el valor y la determinación para hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer, precisamente las obras que el Padre y Jesucristo planearon de antemano para que nosotros andemos en ella. Si nosotros no queremos hacer lo que es correcto, es porque no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Nosotros somos incapaces de producir cualquier cosa buena. Todo lo bueno procede de Dios. Incluso el deseo de ser parte de la familia de Dios proviene de Dios mismo, porque para entender la verdad de Dios se requiere llamado del Padre y que se nos abra la mente y el entendimiento. Para aquellos que hasta este momento continúan entendiendo lo que estamos hablando, es porque el Padre les ha llamado y espera que también en su momento hagan las obras de fe. Note por favor lo que dice Mateo capítulo 11 versículo 12. Es un versículo muy mal entendido, pero ahora vamos a leerlo un poco y entenderlo. Dice Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora,
el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Justamente se requiere valor, se requiere determinación para seguir el camino de Jesucristo. ¿Por qué? Porque una vez que usted se ha arrepentido de los pecados, tendrá que alejarse de todo aquello que le atrae a pecar, de todo aquello que lo lleva a pecar. Se requiere valor para hacer eso, se requiere determinación, se requiere decisión. Si mis amigos me inducían a pecar, para ponerlo al extremo, si mis amigos me inducían a fumar marihuana, o crack, o adulterar, o fornicar, tengo que dejar esos amigos porque no son amigos. Ellos serán amigos del pecado, pero no de Dios. Y no hay relación entre la luz y las tinieblas. Por lo tanto, en realidad, para entrar al reino de Dios se requiere valor, se requiere determinación, se requiere virtud. Tener el valor de rechazar el pecado es una virtud que proviene de Dios. Una vez que usted rechaza el pecado, lógicamente produce los frutos del Espíritu. Vive gozoso, vive contento, porque no le hace mal al prójimo, no le quita la mujer al vecino, no quiere tener el carro que tiene el vecino porque usted le dio concupiscencia de querer tener lo que el otro tiene, etc. Usted está feliz con lo que tiene, con lo que Dios le ha provisto. No quiere decir que esté feliz viviendo mal, no es eso. Estamos diciendo que lo que usted progresa y tiene que hacerlo porque Dios se lo ha dado con el esfuerzo suyo, lógicamente, pero no con el deseo de acaparar y acaparar y acaparar. Incluso esto también se aplica a muchos en las propias religiones que piden y piden dinero para vivir bien ellos, sin importarles que quienes le dan el dinero queden con hambre. Y eso Dios no lo requiere de nosotros. Eso lo requiere la persona que quiere vivir bien, él mismo. Se necesita valor y determinación, virtud, para conducirnos dignamente como cristianos. Lea Efesios 4:1, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 1, dice así: Yo pues, escribe Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Note, para andar a como es digno como cristiano se requiere valor, es una virtud de vivir una vida cristiana digna, de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es que las obras de la fe van increciendo. Significa que comenzamos a la fe, que es algo original que Dios nos dio por su gracia, ahora le tenemos que anexar la virtud. Luego a la virtud, una vez que tenemos el valor y la determinación de hacer lo que Dios dice, tenemos que buscar cómo conocer qué es lo que hay que hacer. Sigamos examinando ahora Santiago capítulo 2, versículo 26. Nos dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Los que se oponen y creen que cuando usted se esfuerza o se esforza por hacer las obras buenas por las que fuimos creados es para ganar salvación, están equivocados. Uno, por las obras no ganamos salvación, pero una vez que hemos sido perdonados por la gracia de Dios, tenemos que demostrar las obras de la fe, porque la fe sin obras es muerta. Usted no va a entrar a ningún reino ni a ninguna familia de Dios si no tiene obras producidas por la fe de Dios en usted. Leamos 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Note, nosotros somos los verdaderos cristianos, un pueblo comprado con la sangre de Jesucristo, y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos ni al mundo, sino a Jesucristo. Y tenemos una obligación. ¿Cuál?
Léalo. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? ¿Para que se duerman? No, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Sí, todos tenemos la obligación, una vez que conocemos la verdad por la gracia de Dios y entendemos el verdadero evangelio de la gracia de Dios y del reino de Dios, de anunciarlo a través de todos los medios disponibles y a nuestro alcance conforme el Señor Dios nos provea. Ahora, una vez que tenemos el valor y la determinación y entendemos lo que eso verdaderamente significa como parte de las obras de fe y entendemos que hay que hacer lo que Dios dice, ahora Pedro insiste en 2 de Pedro 1, versículo 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud añadid conocimiento. ¿De qué está hablando Pedro? ¿Qué conocimiento es el que se requiere? En principio, si nosotros somos hijos de alguna persona, efectivamente nuestro padre, del padre humano estoy hablando, entonces nosotros como hijos de ese padre sabemos lo que el padre requiere de nosotros, a qué hora nos tenemos que levantar, a qué hora tenemos que regresar a la casa, qué tenemos que hacer todos los días, cómo tenemos que conducirnos, y eso solamente lo aprendemos porque hemos convivido con nuestra familia, con nuestro padre. Igualmente, Dios, una vez, recuerde que se nos dijo que Dios nos compró y nos adquirió para Él con la sangre de Jesucristo y somos un pueblo y una nación santa. Ahora, Dios demanda de nosotros que le conozcamos a Él. ¿Cómo? ¿Cómo conocemos a Dios? A través de analizar cuál es el camino correcto y de cómo andar en Él. Volvemos a las obras que Dios hizo desde la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que reconocer la fe que fue dada una vez a los santos por Cristo y los apóstoles. No estamos hablando 1900 años más tarde, no. Estamos hablando de la fe que fue dada a los santos al puro principio por el propio Jesucristo y por sus apóstoles. Leamos por favor Judas, el versículo 3 y también el versículo 4. Tenemos que conocer a Dios para poder hacer lo que Él dice. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Note lo que escribe el hermano carnal de nuestro Salvador Jesucristo. Judas dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada. Ya en el tiempo de Judas, la fe, la doctrina, la enseñanza de Jesucristo ya había sido dada de una vez y para siempre a los apóstoles. No necesitamos estar inventando cosas nuevas y decir que esa es la fe una vez dada. La fe ya fue dada hace muchísimo tiempo y simplemente tenemos que descubrirla, volver al cristianismo de Jesucristo, valga la redundancia, y caminar en ella. El versículo 4 nos dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que cree que la gracia de Dios significa que ahora tenemos derecho de pecar, porque somos salvos por gracia solamente. Y ellos entienden eso, ahora sí, ya podemos hacer todo lo que querramos. La Escritura no dice eso. Prohíbe convertir la gracia de Dios en licencia para pecar. Más bien, nos llama a que contendamos por la fe
y la fundación verdadera de que es los profetas, apóstoles, siendo Jesucristo mismo el ángulo principal de la propia iglesia. Y sigue aquí el versículo diciendo, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Incluso algunas personas en su celo por predicar parte del Evangelio, sacaron a Jesucristo y pusieron a una persona en particular, un ser humano, lo idolatran, lo citan como que fuese una escritura, en vez de seguir a nuestro Señor Jesucristo, y se han olvidado de la gracia, se olvidan de predicar la gracia, únicamente predican sobre el reino futuro de Dios, y ya no más sobre la gracia de Dios, convirtiendo la escritura solamente en inservible. ¿Por qué? Porque hacer caso omiso de la gracia de Dios y de la persona de nuestro Señor Jesucristo y de todo lo que Él hizo, verdaderamente constituye pecado. El conocimiento viene de Dios y está contenido en su revelación. Leamos lo que dice Hechos 17, 10 al 11. El conocimiento en realidad no lo da ningún ministro, ninguna persona en particular, así sea, tenga el título que sea. El verdadero conocimiento viene de Dios. La obligación de nosotros es examinar si las cosas que vamos leyendo o cuál es el verdadero conocimiento de lo que está en la Escritura, aplicarla, creerla y ponerla por obra. Hechos 17, 10 al 11 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. El versículo 11, muy importante. Y estos eran más nobles, los de Berea, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. El conocimiento verdadero viene de Dios. Nosotros necesitamos escudriñar a fondo las Escrituras, no los libritos que alguien haya escrito, sino directamente las Escrituras, para asegurarnos de que tenemos el conocimiento que procede de Dios y que Dios revela a través de su Espíritu a aquellos que Él ha llamado o está llamando. Algunas personas creen que el conocimiento tiene que ver con inventar naves para ir a la Luna, al planeta Marte, etc. Lo irónico del caso es que el hombre es capaz de descubrir lo más chiquito de la naturaleza o de descubrir los misterios fuera de la Tierra, territoriales, extraterrestres, investigando si en Marte hay agua, si hay microbio. Han encontrado últimamente que la Luna está llena de agua, en cierto sentido, y justamente los periódicos reportan, esto causa un tanto de risa, que a como es Marte, se parece a una parte de Alaska. Entonces el hombre trata de resolver los problemas, tratar de investigar los misterios de la naturaleza. Pero lo irónico del caso es que el hombre es incapaz de resolver con tanto conocimiento los problemas de la naturaleza humana, que dicho sean de paso, son en realidad y provienen de Satanás, el Dios de este mundo. Esto es bastante irónico porque el hombre tiene sumo conocimiento, pero de cosas que no resuelven los problemas de la humanidad. El hombre en la tierra no ha hecho más que destruir la naturaleza, y andamos ahora ya por la Luna y buscando Marte para también irla a destruir. Nadie va a poder hacer una cosa en la cual Dios diga, bien hice al hombre e hizo lo que le dije, mantuvo correctamente la tierra o todo lo demás. No, el hombre siempre hace las cosas al revés. Leamos 1 de Juan 2:17. Note la diferencia entre
el conocimiento humano y el verdadero conocimiento de Dios. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto nos dice que por mucho que nosotros nos devanemos para saber qué hay fuera del espacio, o los psicólogos para saber cuál es la razón del comportamiento humano, y los psicólogos jamás van a entender por qué los psicólogos no pueden ver un espíritu de donde proviene todo, el influenciador de todo lo que hace el hombre, Satanás, no lo puede ver el psicólogo, por lo tanto no puede en verdad encontrar solución a los problemas. Pero aquel que tiene el Espíritu de Dios y que investiga y busca conocimiento y recibe el conocimiento revelado por el Espíritu de Dios, ese entiende cuál es lo que Dios demanda, ese comprende la voluntad de Dios y, dice la Escritura, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, conocer cuál sea la voluntad de Dios para todos en general y cada uno en particular es parte del conocimiento. La voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios para algunos en este tiempo es que nosotros ahora procedamos al arrepentimiento y a producir los frutos del Espíritu de Dios. Leamos Oseas 4, versículo 6. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel antiguo? ¿Qué puede pasar con el pueblo de Dios ahora? ¿Por qué el pueblo de Israel fue destruido? ¿Por qué puede ser destruido ahora el pueblo de Dios? Los mismos que tienen el Espíritu de Dios, los que no quieren producir el Espíritu de Dios, corren el riesgo de ser destruidos para siempre. Note Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste que la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué nos está diciendo? Parte del conocimiento que debemos de tener de Dios es acerca de su ley, cómo aplicarla en nuestra vida, cómo obedecerla, cuál es el espíritu de la ley y pedirle a Dios rendir los frutos que produce el Espíritu de Dios en nosotros cuando obedecemos. De otra manera, no tendremos el verdadero conocimiento que procede de Dios, porque eso es parte del verdadero conocimiento. Leamos también Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Note cuál es el conocimiento que Dios nos da. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Dios nos declara lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová, el Eterno, de ti? Fíjese bien qué pide. Solamente hacer justicia. La Escritura dice, todos tus mandamientos son justicia. Eso es todo lo que Dios pide, hacer justicia, obedecer los mandamientos de Dios. Y amar misericordia. No dice simplemente tener misericordia, hay que amar la misericordia. Y humillarte ante tu Dios. ¿Usted cree que usted se humilla delante de Dios cuando quiere exigirle a Dios que Él haga lo que usted quiere y no lo que Él desea? Eso no es humillarse delante de Dios. ¿Qué más tenemos que conocer? Estamos hablando de que la justicia es o son los mandamientos de Dios. Tenemos que estudiar a fondo cuáles son esos mandamientos y cómo obedecerlos. Santiago, de nuevo, habla precisamente de eso en Santiago 2, capítulo 2, versículos 8 al 11. Leamos, por favor, Santiago 2, 8 al 11. Si en verdad cumplir es una obra, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero, si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores.
Esto tiene que ver con muchísimas cosas. Si no sabemos que todos los humanos procedemos de una misma pareja de Adán y Eva, más bien de uno solo de Adán, porque Eva procedía de Adán, entonces, ¿por qué usted va a ver mal a su otro hermano, hijo de Dios también, simplemente porque es de otro color? Eso es hacer acepción de personas y es pecado delante de Dios. Eso está diciendo ahí claramente. Igual, algunos quienes solicitan mucho dinero, siempre por la radio, la televisión, etcétera, ven con buenos ojos al que da más dinero y mal al que da menos. Eso es también pecado. Ahí dice, no importa la razón o en qué utilice usted el dinero que recibe de sus demás hermanos, si hace acepción de persona, comete pecado y se convierte en transgresor de la ley de Dios. Leamos el 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. ¿Y de qué ley está hablando? El versículo 11 dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, ¿y dónde dice adulterio? En los 10 mandamientos. También ha dicho, no matarás, también es parte de los 10 mandamientos. Pero bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. El cuarto mandamiento de esa misma ley dice que hay que recordar el sábado porque ese es el día de Dios en conmemoración de la creación. Si usted guarda todos los otros 9 mandamientos, pero no guarda el sábado de acuerdo a la ley de Dios, simplemente ha quebrantado toda la ley y ha pecado. Tiene que arrepentirse porque usted no está haciendo las obras de fe, sino las obras que su grupo le ha dicho que haga. Note también lo que dice Santiago 2, 1 al 4. Es muy interesante. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y dices al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Esto es muy serio, porque muchos de nosotros quizás, cuando vemos que entra alguna persona de posición económica a nuestros grupos, asociaciones, iglesias o lo que sea, inmediatamente procuramos ser su amigo. ¿Cuál es la razón por la que queremos ser amigos? ¿Por la fe de Jesucristo o por el dinero que puede darnos esa persona o lo que nos puede ofrecer? Piénselo. Si lo hacemos por lo que podemos obtener de esas personas o por agradar a esa persona, simplemente estamos haciendo distinción entre un hermano y otro, y estamos vituperando el camino de Dios y nos hemos convertido en jueces con malos pensamientos. Es hora de arrepentirse y actuar con sinceridad, en justicia y en verdad. Pedro continúa diciendo que a la fe hay que añadirle virtud, conocimiento. Ahora vamos con dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Note usted que Pedro nos dice que hay que añadir a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. No está diciendo que dominemos a los demás hermanos o que tratemos de que los demás nos vean a nosotros como la gran cosa. No, está hablando de dominio personal, que nosotros tenemos que dominar nuestro temperamento por el Espíritu de Dios en nosotros. Significa que una vez que nosotros conocemos lo bueno, porque ya hemos añadido conocimiento, ya conocemos lo que es justo y lo que debemos de hacer. Si nosotros tenemos conocimiento, si nosotros sabemos lo que es justo, no, todo eso no tiene ningún valor si no se tiene la determinación y el control propio para ponerlo en práctica en todas las situaciones. Es como cuando nos desesperamos y decimos,
Claro, se sabe que es una manera de decirlo, ¡te quiero matar! Antes de decir eso, hay que saber controlarse y dominar las pasiones, porque eso se nos puede convertir en un pecado. La Escritura nos aconseja, airaos, ¿quéis? No podemos darle lugar al pecado, aun cuando permanece la naturaleza humana en nosotros. Tenemos que aprender, y es una obra de la fe, a dominar nuestra propia naturaleza. No podemos, es como cuando vemos anuncios en la televisión, no podemos saltar inmediatamente a ir a comprar lo que ahí se dice, que vayamos a comprar aunque no lo necesitemos, simplemente porque lo anuncian. Estoy diciendo esto como un ejemplo de cómo hay que tener dominio propio en todas las situaciones. Tenemos que resistir la tentación. Dios no nos deja solos. Nos ha dado ciertas herramientas para resistir la tentación. Uno, a través de la oración y, recuerde, a través de acercarnos a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Haciendo su voluntad. Es la única manera que nos acercamos a Dios. Cuando usted se acerca delante de una imagen, se acerca delante de una imagen, pero no delante de Dios. La única manera, en realidad, de vivir cerca de Dios es obedeciendo lo que Él dice. En principio, sus 10 mandamientos en el espíritu y no solo en la letra. Tenemos que aprender a dominar los impulsos carnales. Incluso el propio Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote y quien ahora está a la diestra del Padre en los cielos, aprendió a tener dominio sobre sí mismo, como lo vamos a examinar un poquito más tarde. Una vez que aprendemos a tener dominio sobre nuestros impulsos carnales y sobre las cosas que hacemos, entonces se van a ver los frutos del Espíritu de Dios. Cabe preguntarnos, ¿será por eso que entonces no vemos mucho frutos del Espíritu de Dios porque no hemos aprendido a tener dominio propio? Si una vez que sinceramente examinamos qué estamos produciendo desde nuestro corazón, qué en realidad o cuáles son los frutos que estamos dando como cristianos y los encontramos cortos, entonces deberíamos y debemos comenzar por arrepentirnos y aprender a tener dominio propio y a buscar cómo producir esos frutos que vienen del Espíritu de Dios. O preguntarnos, ¿acaso no tengo el Espíritu de Dios? ¿Qué pasa conmigo? Una vez que nos respondamos eso, habremos dado un paso grande en la dirección correcta. Pedro dice que a la virtud se le añade conocimiento, sobre ese nuevo peldaño se le añade dominio propio y sobre el dominio propio se le añade paciencia. ¿Qué entendemos por paciencia? Paciencia es en realidad perseverancia. La paciencia permite ejecutar, poner en práctica la virtud. La paciencia nos permite crecer en gracia y en conocimiento. Mucha gente se impacienta porque no aprende de una vez. Nadie crece 10 pulgadas en un solo día. Absolutamente nadie. Solo el bambú, de vez en cuando ciertas noches. Pero los humanos no. Los humanos vamos poco a poco, especialmente en las cosas que son de Dios. Tenemos que tener perseverancia para adquirir más y más conocimiento y gracia. Muchas personas creen que yendo una vez semanal a los servicios es suficiente. Por lo menos tienen la paciencia de aguantarse al ministro hablando. Y ellos creen que eso basta para la vida cristiana. No perseveran en buscar el verdadero conocimiento para obtener más y más de la gracia de Dios. ¿Quiénes creen
que ya no necesitan crecer, simplemente están estancados y corriendo el riesgo de perder la vida eterna porque no están produciendo los frutos del Espíritu de Dios. La paciencia permite desarrollar templanza. La paciencia permite desarrollar dominio propio, resistir las tentaciones. Leamos lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos 13 al 18. Hebreos 2, 13 al 18. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Qué interesante lo que dice. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros, aquellos a quienes Dios nos ha llamado ahora, que nos hemos arrepentido, que hemos aceptado la gracia del Padre, que hemos aceptado el sacrificio de Cristo, participamos de carne y sangre lógicamente, a aquellos a quienes Dios nos ha dado su Espíritu. Dice aquí, así que por cuanto los hijos participaron, los hijos, todos nosotros, de carne y sangre, Él, Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahora podemos entender por qué a muchísima gente le da miedo morirse, porque en su conciencia se dan cuenta que no son verdaderos hijos de Dios. Y tienen miedo, unos, de ir a un infierno ardiendo y no ir a un cielo que les han prometido. De eso vamos a hablar otro día porque ninguna de esas cosas es cierta. Pero la verdad, la mayoría tiene miedo morir porque desconocen la esperanza de la resurrección a vida eterna si ha puesto en práctica las obras de la fe. Continuemos, el versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Cristo no murió por los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Nosotros somos la descendencia de Abraham por la fe y por la circuncisión en nuestro corazón. Por lo cual debía ser en todo Cristo semejante a sus hermanos, de acuerdo a Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo, Jesucristo, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La paciencia, la perseverancia, en eso no estamos solos, Cristo está con nosotros y Él nos comprende. Jesucristo ha sido y es el ejemplo máximo de lo que es la paciencia y la perseverancia. Note que Él fue tentado en todo, pero Él pudo vencer, puesto que dependía del Padre siempre. Estaba siempre en contacto con el Padre y Él ha prometido no dejarnos solos si nosotros ponemos las obras de la fe en práctica. De modo que desarrollar la templanza, sobreponernos a las pruebas, no irritarnos contra los demás, nos ayuda y nos fortalece en paciencia. Nosotros mismos tenemos que juzgarnos a nosotros mismos si estamos en fe. Como decía Pablo, yo me juzgo a mí mismo. Nosotros tenemos que aplicar ese mismo principio. ¿En realidad estoy yo dispuesto a hacer lo que dice Dios? ¿Hago yo lo que dice Dios o tengo que esperar que alguien me señale y me diga, ahí está ese pobre que requiere de tu ayuda? Por ejemplo, Dios no pierde su paciencia con nosotros. Precisamente es el ser más paciente de todo lo que existe. Y nosotros tenemos la naturaleza divina en nosotros, por lo tanto tenemos que aprender paciencia.
Hay que pensar en el gran propósito para el que fuimos creados. Aquí estamos ahorita en Hebreos capítulo 2, veamos los versículos 6 al 8. Dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Jesucristo regresó donde el Padre a heredar un reino y a traérnoslo a nosotros. Todavía no todas las cosas nos están sujetas a nosotros, porque todavía nosotros mismos corremos el riesgo de perder la vida eterna. Para que las cosas nos sean sujetas a nosotros, tenemos que obtener primero la vida eterna, que es Dios, y que Cristo en su venida nos dará junto con todas las cosas y su reino por su gran bondad y su misericordia. Cuando nosotros tenemos en mente el gran propósito por el cual fuimos creados, entonces eso nos ayuda a perseverar, a tener paciencia, a resistir. La paciencia es invencible. Un verdadero cristiano no puede perder la paciencia. Leamos 2 de Timoteo 2, 11 al 13. 2 de Timoteo 2, 11 al 13. Note lo que dice. Algunas veces casi nos sentimos desfallecer, no aguantamos la presión, no aguantamos la tentación, no aguantamos una serie de cosas, no aguantamos el precio de combustible que va tan alto, no soportamos que alguien se nos cruce donde vamos manejando a toda velocidad, casi perdemos la paciencia y casi se nos salen unas palabrotas. ¿Qué dice Dios? 2 de Timoteo 2, 11 al 13. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Cristo, también viviremos con Cristo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos con los hechos al no producir las obras de la fe, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, con todo Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La paciencia es invencible porque Cristo es invencible. Dios es todopoderoso, lleno de paciencia y de misericordia, y nosotros, como sus verdaderos hijos, tenemos también que tener paciencia y perseverancia. Aparte de la paciencia, o más bien encima de la paciencia, el apóstol Pedro dice, pongamos otro escalón más, que es la piedad. Nos dice él que hay que añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia o paciencia y a esto piedad. ¿Qué quiere decir todo esto? Si nosotros no hemos desarrollado ninguno de los puntos anteriores, entonces no podemos tener piedad, porque esto es por orden. Tenemos que desarrollar todos estos frutos, ponerlos a la práctica, no solo en la congregación, sino fuera, porque nosotros somos la luz, los representantes de Jesucristo que tenemos que alumbrar al mundo, no al revés. Y entonces, ¿qué es la piedad? La piedad es pensar y actuar como Dios piensa y actúa. No es una cosa sencilla, pero sí ya tenemos en nosotros la naturaleza divina
cuando fuimos engendrados por el Espíritu Santo, cuando se nos impuso las manos después del bautismo, entonces estamos en la obligación de producir las obras de fe y comenzar, si no lo hemos hecho, a pensar a como Dios piensa. Leamos Juan 9:31. Juan 9:31. ¿Cómo piensa Dios? Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. La piedad empieza por hacer la voluntad de Dios. Por eso es que para desarrollar piedad necesitamos saber qué es lo que Dios requiere, necesitamos tener conocimiento, necesitamos tener virtud, fuerza, capacidad de aplicar lo que Él requiere de nosotros, dominio propio para vencer, paciencia para superar las pruebas y piedad, que es ser santos porque Dios es santo, sin contaminación, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, desarrollando la misericordia y la bondad, no hacia nosotros en lo interno, sino hacia los demás. Leamos Mateo capítulo 23, versículo 23. Mateo 23, 23 nos dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, los frutos más chiquitos visibles al ojo humano, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿De cuál ley? ¿En qué parte dice que un mandamiento tengan misericordia, tengan fe? Aparentemente es contradictorio, pero es la ley de Dios que produce los frutos de la misma fe, requiere justicia, misericordia y fe. Esas tres cosas es necesario hacer sin dejar de pagar el diezmo. Eso dice directamente la Escritura. Tenemos que ser misericordiosos a como es nuestro Padre Celestial, si es que somos sus hijos. Tenemos que tener piedad, que es profundo temor a Dios. Leamos Mateo 10, 28. Mateo 10, 28 nos dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dios es el único que puede eliminar toda vida completamente para que nunca más vuelva a existir. A Él se le debe temor y reverencia profunda. Solo a Él se le puede en realidad llamar reverendo. Esta es otra cosa. Muchos falsos ministros les gusta que le llamen reverendo fulano de tal. Solamente Dios es digno de temor y de reverencia. Solamente Él merece que se le diga reverendo. Los demás son usurpadores, falsos cristos y anticristos. Leamos lo que dice Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Piedad es santidad por temor a Dios. Leamos también Primera de Tesalonicenses 4, 7 al 8. Primera de Tesalonicenses 4, 7 al 8. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. Los que desechan hacer las obras de la ley, están desechando a Dios, desechando el Santo Espíritu de Dios. Y Dios no nos ha llamado a ser inmundos, sino a ser santos, porque Dios es santo, a tener piedad. Leamos Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 nos dice: seguid la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor. Y Romanos 6:19 nos dice lo siguiente: todo esto constituye una sola y la misma piedad. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis en el pasado vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora que tienen el Espíritu de Dios, dice Romanos 6:19, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Note, tenemos que tener piedad sirviendo a la justicia. Significa obedeciendo la ley de Dios, pues todos los mandamientos de la ley de Dios son justicia. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Con sinceridad y de verdad, según lo que nos dice Primera de Corintios 5:8. Necesitamos ser auténticos, sinceros y verdaderos, porque Dios es. A la piedad tenemos que añadirle afecto fraternal, que también es otra obra de fe. El afecto fraternal viene lógicamente de Filadelfia, significa tener cuidado, amor entre los hermanos, los verdaderos hijos de Dios. Ahora estamos hablando dentro de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4:9 nos dice así: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Está hablando del amor dentro de la congregación. No podemos menospreciar a ningún hermano, ni amar más a otro hermano porque tiene más dinero, mejor posición, o nos cae bien, porque es más culto, o porque es el pastor, el ministro, o lo que sea, sino que a todos tenemos que amarlos por igual, porque Cristo mismo incluso no se avergüenza de llamarnos hermanos, y esto que nosotros somos todavía pecadores. Pero Cristo mismo tiene un gran amor fraterno hacia nosotros, aunque tuvo el amor ágape también, como lo vamos a ver más enseguida, cuando se entregó por nosotros. El amor fraternal significa interesarse por los hermanos, orar y ayudar a los hermanos. Leamos una sola escritura, Santiago 2:14 al 17. Note por favor bien: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para que sigan viviendo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Se da cuenta usted? Nosotros, los hijos de Dios, debemos de tener amor fraterno, amor filadelfiano los unos por los otros. No importa cuál sea la causa por la que el otro hermano esté en necesidad, debemos de socorrerlo si está en nuestras manos. ¿Cuántas veces usted ha orado por sus hermanos alrededor del mundo? ¿Cuántas veces usted ha orado por todos aquellos que Dios va a llamar a causa de la predicación? Cristo lo hizo, ¿lo hace usted? Recuerda, un poco antes de morirse, le dijo: Padre, no solo te ruego por estos que me has dado, sino también por los que has de llamar. Tenemos la obligación de tener amor fraterno por los hermanos que ya están y también por los hermanos que vendrán. La Escritura dice en Romanos 11:15 al 16, que tenemos que gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Tenemos que ver las verdaderas necesidades de nuestros hermanos y ayudarlos en la manera de lo posible conforme Dios nos bendice. No podemos endurecer el corazón, porque el Padre no ha endurecido el corazón de Él hacia nosotros. Antes bien, es siempre
amable, bondadoso, misericordioso, lleno de gracia y de bondad hacia todos y cada uno de nosotros. Pedro continúa diciendo que a la fe hay que añadirle virtud, conocimiento, a este dominio propio, el dominio propio, paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y culmina diciéndonos que tenemos que tener amor. Utiliza una palabra distinta, ya no amor fraternal filadelfiano, sino ágape. Ágape es el mismo amor que Dios tiene por su creación. Dios nos dio su gracia y por su amor se entregó a sí mismo por nosotros en la persona de Jesucristo, según nos dice Isaías 6:8, cuando ellos dos, el Padre y el que después fue Jesucristo, se preguntaron, ¿quién de nosotros irá? Jesucristo dijo, yo iré, envíame a mí. Y Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor más excelso que se puede tener, poner la vida por otro. Mateo 22:37 al 39 nos dice lo siguiente. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que amar a todo el mundo, incluyendo a nuestros enemigos. Amar a Dios con todo el corazón significa hacer lo que Él dice, tal y como dice en Mateo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros ponemos en práctica todas las obras de la fe, entonces vamos a oír estas palabras de Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán, note, de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Dios tomará en cuenta las obras de fe que hagamos, porque Él lo dice, porque sus obras con ellos siguen. Para terminar, leamos 2 de Pedro 1:10 al 11, y note que aquellos que practican las obras de fe jamás se separarán de Dios. Lo que quiere decir que quienes no las practican son quienes se apartan. 2 de Pedro 1:10 y 11 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, las que ha dicho de las obras de fe, no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios le ayude a poner en práctica las obras de la fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, porque haciendo esas cosas Dios nos ayudará y nos dará amplia entrada en su propio reino. Que el eterno Dios le bendiga.